Vamos a partir de un triángulo rectángulo. La medida de uno de sus ángulos agudos es alfa. A, B y C son las longitudes de sus lados. Sabemos que por el teorema de Pitágoras se cumple esta relación y nos piden hallar tangente de alfa medios y cotangente de alfa medios. Aquí tenemos este triángulo. Es el mismo. Lo que hacemos es prolongar este lado o segmento hasta un cierto punto, de tal manera que la longitud de este segmento sea igual a la longitud de este otro. O sea, la longitud de este segmento es C. Trazando este segmento, obtenemos este triángulo que es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados con la misma longitud. Entonces, si tiene dos lados con la misma longitud, tiene dos ángulos con la misma medida. También sabemos que la medida de este ángulo más la medida de este otro tiene que ser igual a alfa. Y estas medidas son iguales, entonces aquí tenemos alfa medios. Y aquí también. Entonces vamos a hallar tangente de alfa medios. Para eso vamos a usar este triángulo rectángulo. Tenemos alfa medios. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto a alfa medios es este cateto. Su longitud es A. El cateto adyacente a alfa medios es este cateto. Su longitud es B más C. O C más B. A este valor vamos a multiplicarlo por C menos B. Tenemos diferencia de cuadrados. Aquí. Entonces, tangente de alfa medios es, tenemos el numerador. Tenemos esta diferencia de cuadrados. C cuadrado menos B cuadrado es A cuadrado. Podemos simplificar. Vamos a obtener C menos B entre A. Dividimos el entre él menos el entre él, B entre A. Obtenemos tangente de alfa medios. Nos vamos al triángulo inicial. Tenemos C entre A. En este triángulo C entre A es cosecante de alfa. Ponemos cosecante de alfa. Menos B entre A. B entre A es cotangente de alfa. Hallamos tangente de alfa medios. Ahora vamos con cotangente de alfa medios. Nos vamos en este triángulo. Alfa medios. Cotangente de alfa medios es cateto adyacente entre cateto opuesto. En este triángulo el cateto adyacente a alfa medios es este cateto. Su longitud es B más C. O C más B. Vamos a ponerlo así. Entre cateto opuesto. Opuesto a este ángulo es este cateto. Su longitud es A. Tenemos C entre A. Más B entre A. Nos vamos al triángulo inicial, C entre A. C entre A es cosecante de alfa. Más B entre A. B entre A. Cotangente de alfa. Por lo tanto, obtenemos cotangente de alfa medios, que es cosecante de alfa más cotangente de alfa. ¿Podemos hallar las otras razones trigonométricas de alfa medios? Sí. Si conocemos las longitudes de estos dos lados, podemos hallar la longitud de la hipotenusa. Y por lo tanto podemos hallar las otras razones trigonométricas.
Nos piden hallar el valor aproximado de estas razones trigonométricas. Vamos con el primero, tangente de 8 grados. Vamos a usar esta relación, tangente de 8 grados. Lo puedo escribir de esta manera, 16 grados entre 2. Y esto es igual a cosecante de 16 grados menos cotangente de 16 grados. Para hallar estas razones trigonométricas vamos a usar este triángulo aproximado de 16 y 74. Cosecante de 16 grados. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto a 16 grados. 25 entre 7. Cotangente de 16. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto a 16 grados. 24 entre 7. Entonces obtenemos el valor aproximado de tangente de 8 grados, que es igual, restamos 1 entre 7. Continuamos con cotangente de 18 grados y 30 minutos. Esto es igual a cotangente de 37 grados entre 2. Vamos a usar esta relación. Cotangente de alfa medios es igual a cosecante de alfa más cotangente de alfa. Entonces, cotangente de 37 grados entre 2 es cosecante de 37 grados más cotangente de 37 grados. En este caso vamos a usar el triángulo de 37 y 53. Aquí tenemos el triángulo básico aproximado. Hallamos cosecante de 37 grados. Hipotenusa entre cateto opuesto. 5 entre 3. Más cotangente de 37. Cateto adyacente entre cateto opuesto. 4 entre 3. Sumamos 9 entre 3 y esto es igual a 3. Y aquí tenemos el valor aproximado de cotangente de 18 grados y 30 minutos. Ahora continuamos con tangente de 22 grados y 30 minutos. Tangente de 22 grados y 30 minutos es tangente de 45 grados entre 2. Vamos a guiarnos de esta relación. Entonces vamos a decir que tangente de 45 grados entre 2 es cosecante. Cosecante de 45. 45 grados menos cotangente de 45 grados. Vamos a usar este triángulo básico de 45, 45. Cosecante de 45. Escogemos 45. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Si escojo él, tengo hipotenusa y cateto opuesto a él, 1. Raíz de 2 entre 1. Menos cotangente de 45, cotangente de 45, cateto adyacente entre cateto opuesto, 1 entre 1. Y esto es igual a raíz de 2 menos 1. Como este triángulo de 45, 45 es un triángulo notable exacto, entonces tangente de 22 grados y 30 minutos es exactamente igual a raíz de 2 menos 1. En este ejercicio nos piden hallar los valores aproximados de estas razones trigonométricas. Vamos a empezar con el primero, seno de 37 grados entre 2. Ya está.
Como queremos hallar el seno de 37 grados entre 2, vamos a empezar con nuestro triángulo básico de 37 y 53. Lo graficamos de esta manera y vamos a proceder con el método. Vamos a prolongar este segmento. Entonces prolongamos este segmento hasta un cierto punto, de tal manera que la longitud de este segmento sea igual a la longitud de este segmento. O sea, aquí vamos a tener un segmento cuya longitud es igual a 5 unidades. Observamos este triángulo, es un triángulo isósceles. Entonces la medida de este ángulo y la medida de este otro son iguales. La suma de estos dos tiene que ser igual a 37 grados. Entonces aquí vamos a tener 37 entre 2. Y aquí igual. Ahora observamos este triángulo rectángulo. Conocemos la longitud de este cateto y la longitud de este cateto, que es 9. Podemos hallar la longitud de esta hipotenusa. Vamos a poner X. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo. La longitud de la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Aquí tenemos 3 al cuadrado. Aquí tenemos 4 más 5, 9 al cuadrado. 81 más 9, eso es igual a 90. Entonces, sacamos raíz cuadrada, aquí y aquí, y obtenemos X. Aquí tenemos 9 por 10, eso es 3 por raíz de 10. Ahora podemos obtener el seno de 37 grados entre 2. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. En este triángulo, cateto opuesto a 37 grados entre 2 es este cateto. Su longitud es 3. La longitud de la hipotenusa es 3 raíz de 10. Entonces simplificamos y obtenemos 1 entre raíz de 10. Continuamos con la segunda. Vamos a hallar coseno de 53 grados entre 2. Graficamos nuestro triángulo de 37 y 53 de esta manera. Y procedemos con el método. Vamos a prolongar. Vamos a prolongar este segmento hasta un cierto punto, de tal manera que la longitud del segmento prolongado sea igual a la longitud de la hipotenusa. Prolongamos entonces este segmento hasta un cierto punto y la longitud de este segmento tiene que ser igual a 5 unidades. Observamos este triángulo, es un triángulo isósceles. Entonces la medida de este ángulo tiene que ser igual a la medida de este otro. Sabemos que la suma de las medidas de estos dos ángulos tiene que ser igual a 53 grados. Entonces, a cada uno le corresponde una medida igual a 53 grados entre 2. En este triángulo, por el teorema de Pitágoras, vamos a hallar la longitud de la hipotenusa, porque conocemos las longitudes de los catetos. Entonces vamos a decir que la longitud es igual a X. Y X al cuadrado es igual a la longitud de este cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Aquí tenemos 8 más 8 al cuadrado. Sumamos estos dos términos y vamos a obtener 80. Sacamos raíz cuadrada. Tenemos X que es igual, aquí tenemos 16, 80 es 16 por 5. Entonces vamos a tener aquí X igual a 4 raíz de 5. Ahora hallamos el coseno de 53 grados entre 2. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Vemos 53 grados entre 2 en este triángulo. El cateto adyacente es este cateto. Su longitud es 3 más 5,
8 unidades entre la longitud de su hipotenusa, 4 raíz de 5. Simplificamos cuarta y cuarta. 2 entre raíz de 5. Y aquí tenemos el coseno de 53 grados entre 2. Es aproximado porque hemos usado un triángulo notable aproximado. Para hallar secante de 8 vamos a usar este triángulo básico que también es aproximado de 16 y 74. Vamos a proceder con el método que es prolongar este segmento. Entonces prolongamos este segmento. Y la longitud de este segmento tiene que ser igual a 25. Y obtenemos este triángulo que es un triángulo isósceles. Las medidas de estos dos ángulos son iguales. Y son iguales a 8 grados, cada uno. Ya que la suma de estos dos tiene que ser igual a 16 grados. Vemos este triángulo, observamos la longitud de este segmento es 7 y la longitud de este segmento o lado es 49. Vamos a obtener un triángulo semejante a este. Aquí lo tenemos. La longitud de este segmento o lado es 7, lo vamos a dividir entre 7. 7 entre 7, eso es igual a 1. La longitud de este segmento es 49. Lo divido entre 7 y obtenemos 7. 49 entre 7 es 7. Ahora vamos a usar el teorema de Pitágoras y vamos a hallar la longitud de este lado. X al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de estos dos catetos. 1 al cuadrado más 7 al cuadrado. 49 más 1 es 50. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Aquí tenemos X. 25 por 2. 5 raíz de 2. Con todo esto hallamos el triángulo básico de 8 grados, 82 grados. Y vamos a hallar secante de 8 grados. Secante de 8 grados es hipotenusa entre cateto adyacente a 8 grados. Ubicamos 8 grados. Longitud de la hipotenusa entre cateto adyacente a 8 grados. Cateto adyacente, aquí lo tenemos, su longitud es 7. Ponemos 7. Y aquí tenemos el valor aproximado de secante de 8 grados.